vamos al colegio contigo por Onda, la superestación. Bueno, qué grato coincidir esta mañana con Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, a propósito de esta nueva novela digital interactiva que ha publicado. Ayer justo leí el artículo que escribieron en El País sobre este libro, Vidas de J.M., de Julio Méndez. Y bueno, le doy la bienvenida con un cafecito, bueno, desde acá. Vi que te provocaba, Martín, pero estás muy lejos. Cuando vengas a Venezuela, te doy tu cafecito guayollito. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Shirley. Casi que lo huelo, no lo puedo saborear todavía, pero lo estoy así husmeando. Bueno, Ujú. como Café Venezuela. Bueno, tú conoces bien Venezuela, Caracas, hiciste un trabajo además maravilloso de nuestra arquitectura, donde combinas fotografía y la descripción de Caracas. Así que sé que te tomaste buenos cafés aquí en nuestro país. Estoy segura de eso. Absolutamente. Ujú. Bueno, Martín, vamos a hablar de esta nueva novela. A mí me llamaba poderosamente la atención que, bueno, tú pudiste tomar quizás la licencia de escribir en otro género sobre la vida de Javier Milei y sin embargo quisiste escribir una novela no sobre Javier Milei, sino sobre Julio Méndez. ¿Por qué? Bueno, porque quería tener básicamente la libertad que la ficción te permite. Tampoco quería tomármelo tan en serio este señor Milei, que prefería tomarlo como creo que debe ser tomado, así un poco como una farsa, como con una sonrisa en la boca, porque es un personaje farsesco, es un personaje de comedia mala. Entonces me pareció bueno, que era el género que le correspondía. Y hace mucho que tenía ganas de experimentar con esto de escribir algún tipo de relato, una novela o así, interactivo, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho que llevamos ya, yo creo que 30 años largos trabajando con computadores. Quiero decir, todo esto sucede en los computadores, pero los escritores seguimos escribiendo en nuestros computadores Ujú. como si fueran papel y lápiz o pergamino y pluma de ganso, ¿no? Yo ayer pensaba que es como si, no sé, en 1860, cuando inventaron el tren, la gente hubiera dicho, bueno, qué bueno que hay trenes, vamos a caminar al ladito del tren porque entonces no nos vamos a perder, ¿no? En vez de subirse y sentarse. Y da la sensación de que hacemos algo así, o sea, trabajamos en máquinas que tienen infinitas posibilidades y usamos una Mm. ínfima parte de esas posibilidades. Escribimos en papel, publicamos en papel, seguimos haciendo lo mismo que hace 100 años. Entonces tenía ganas de probar esas otras facetas posibles, algunas por lo menos, ¿no? ¿Tú sentiste o has llegado a sentir en este tiempo que el libro para estas nuevas generaciones, el libro tal cual como lo conocemos, físico, a ver, se quedó corto, no llega a estas nuevas generaciones? El escritor quizás ve que el formato no permite o no permea a estas otras generaciones que tienen una forma distinta de relacionarse con, bueno, con la escritura, con la información. Mira, yo no sería tan tajante, yo sigo escribiendo libros, sigo Ujú. creyendo en los libros, y me parece que, bueno, hay una mínima cantidad de gente que lee libros, como ha sido a todo a lo largo de la historia. No nos engañemos pensando que hubo épocas en que las multitudes leían libros. Quiero decir, piensa que hace 100 años, 120 años, solo el 10% de la humanidad sabía leer. O sea, ahora, gracias a Dios, a Dios no, gracias a grandes esfuerzos de mucha gente, bueno, el 90, el 95% de las personas saben leer. O sea, que un porcentaje relativamente pequeño de los que saben leer siga leyendo y lea libros, hace que seamos ahora muchos más que en ningún otro momento de la historia. Entonces yo no me siento catastrofista a ese Ujú, respecto. ujú. Lo que digo sí es que, bueno, hay otras posibilidades y que vale la pena explorarlas al mismo tiempo que seguimos Sí. escribiendo libros. Quiero decir, el hecho de que saquemos fotos con el teléfono no hace que haya pintores que los pintores dejen de pintar, digamos, Ujú. ¿no? Pero vale la pena explorarlas y no lo hemos hecho, o lo hemos hecho muy poco. A ver, Martín, ¿conociste o has conocido personalmente a Javier Milei?
o si no lo has conocido personalmente, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste acceso o conocimiento de esta historia, de la historia de su vida, de su infancia específicamente? Mira, conocerlo es mucho decir, pero nos cruzamos una vez justamente en un estudio de radio donde había ido a contestar una entrevista de mi amigo Jorge Lanata, y lo que vi fue entrar un señor con los pelos muy revueltos, y yo salí del estudio en ese momento porque, bueno, me fui a tomar un café o lo que fuera, y oía desde lejos unos gritos así como tremebundos. Y después pregunté, ¿quién es este señor que grita tanto? Te digo, esto fue hace 6 7 años. Bueno, resulta que era él. Esta fue mi único cruce con el ahora presidente de la Argentina. Y bueno, después me fui enterando de muchas de sus historias, porque es muy difícil ser argentino y no enterarse. Y eso es un poco lo que usé en la novela, digamos, para armar este personaje, JM Julio Méndez, que por un lado se parece a él, y por otro lado, otros muchos lados, porque, a ver, un poco la explicación de la novela interactiva es que tú en cada texto que abres tienes dos, tres, cuatro palabras que puedes cliquear. Y entonces, según cuál cliqueas, te vas a un texto o a otro o al de más allá. Ujú, Y entonces, según las palabras que vas cliqueando en cada texto, se te arma un recorrido diferente. Entonces, finalmente, Julio Méndez termina teniendo 12 vidas distintas, ¿no? Este, que según el recorrido que tus cliqueos vayan dibujando. Entonces, bueno, algunas de estas vidas se parecen más a la de Javier Milei, y la infancia se parece mucho. Esa infancia triste de un padre que le pegaba y compañeros del colegio que lo maltrataban, y etcétera, etcétera. Eso sí es lo que guardo más claramente de lo que sé de ujú. Milei, de quien yo tengo la impresión de que es una persona de la que sabemos muy poco, porque todo lo que sabemos es tremendo. Entonces, sospecho que hay más cosas que no sabemos, que quizás de algún modo justifican que sea presidente de un país, si no, no lo podría entender. Sí, fíjate que la mirada o la distancia que pones hacia Javier Milei, entiendo que, bueno, que está en el medio está Julio Méndez, pero cuando uno lee, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar al autor del Loco, que es la biografía, digamos, no Sí. autorizada de Milei, bueno, uno puede Mm, sentir cierta en algún momento cercanía con el personaje o compasión por lo que le tocó vivir. mm, En ese sentido, ¿cómo escribiste tú con respecto a ujú. muchos elementos que hay en Julio Méndez de la vida de Milei? Desde la compasión. No, debo decir que no. Ujú, Podría quedar así, ujú, quedar bien decir que sí, pero bueno, no deja de ser un señor que en este momento está provocando una miseria como la Argentina no ha conocido nunca. Ya venía mal, por supuesto, pero él la ha empeorado muchísimo, quiero decir, ha cortado presupuestos que eran decisivos para que mucha gente comiera, para que mucha gente tuviera trabajo, para que mucha gente pudiera atenderse en los hospitales, y él ha cortado todo eso sobre texto de que tiene que conseguir el déficit cero y demás. Entonces realmente no me produce ninguna empatía, no me produce ningún cariño, más bien estas ganas de, bueno, de contar historias sobre él lo suficientemente chuscas como para pensar que vale la pena tratar de reírse de él mm, solo para no llorar. mm. Eh, Quiero decir, por otro lado, que el libro de Juan Luis González, El Loco, eh, es un muy buen retrato del personaje Milei. Y bueno, yo lo había leído ya antes de que se me ocurriera escribir esta novela, y usé, por supuesto, algunas cosas de ahí. Bueno, es que también la vida de Milei, al menos hasta ese libro no estaba, a ver, había algunos detalles, pero creo que él logra compilar muchas cosas Mm. desconocidas, ¿no? Hasta el momento. ¿Cuánto de la Es que no le historia? importaba. Sí. No, digo que no le importaba a nadie, era un señor que realmente no tenía ningún peso, entonces no había ninguna razón para ponerse a estudiar su Sí, vida, ¿no? sí. Perdona que te No, interrumpí. no, no, no te Ujú. preocupes. ¿Cuánto de la historia de Milei, esta historia tan compleja, tú que escribiste, digamos, sobre él a través de Julio Méndez, em, incide en el destino político de Argentina?
Es muy difícil saberlo, por supuesto, es muy difícil saber en qué medida un hombre puede incidir en los destinos de un país, pero bueno, tú vienes de un país donde un hombre incidió mucho en sus destinos, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que más que un hombre, de lo que se trata es de una rara coincidencia que de tanto en tanto se da entre un hombre y los humores generales o los humores sociales de un país. En el caso de la Argentina, y lo que me impresiona más es que 15 millones de personas hayan votado a este señor cuyo gran mérito era que gritaba mucho, insultaba mucho y maltrataba a todo el que se le cruzara. Creo que eso de lo que habla sobre todo es del humor social de la Argentina, que después de 20 o 30 años de fracasos, lo que prefirieron fue alguien que representara el cabreo, digamos, el enojo que esos fracasos ujú. le producían a la mayoría de la población. Entonces encontraron uno que insultaba como ellos, que gritaba como ellos, que quería romper todo como ellos, y bueno, y lo votaron. Ahí es donde un hombre y su historia Sí, se vuelven decisivas, sí. cuando coinciden de alguna manera, sintetizan de alguna manera el humor de muchos más, ¿no? O toma el resentimiento como una política de Estado. Es peligroso. Y es lo que parece estar haciendo. Sí. Pero a veces me pregunto si lo hace por así, por resentido, digamos, o porque no puede ser de otra manera, o ya por cálculo. Porque en estos días, por ejemplo, se ha peleado, se pelea como con uno o dos por semana por lo menos. En esta semana pasada se peleó con Lula otra vez, tenía que ir a un encuentro del Mercosur y no va a ir porque se peleó con Lula, el presidente de Brasil, y que dijo que era no me acuerdo, un zurdito no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y por otro lado, se peleó con Bolivia, se han retirado embajadores en este momento, Bolivia y Argentina, porque Milei dijo que el aparente golpe de Estado de hace unos días en Bolivia era falso, era una mentira, etcétera, etcétera. No tenía para qué, quiero decir, en general puede haber sido una mentira o no, pero no es el presidente de otro país el que tiene que decir eso, en todo caso son sus propios ciudadanos, digamos, los del país en cuestión. Pero con estas dos peleas, él consigue que no se hable, por ejemplo, en la Argentina, de que el dólar ha subido mucho más en esta semana que en los 3 meses pasados, ¿no? Entonces, a veces uno piensa si no es nada, una táctica para hacernos mirar como los magos malos, ¿no? Que te hacen algo para que mires a un lugar mientras en otro están haciendo el truco, ¿no? Ujú, ujú. A él le fallan los trucos, pero nosotros seguimos mirando para el lugar que él quiere que mire, o sea, sus peleas, su resentimiento, etcétera, etcétera. Ahora, al final, ¿por qué tomaste la decisión de escribir sobre Milei? Es una persona que además está prácticamente omnipresente en la política argentina, es un presidente extremadamente mediático, además, creo que la relación es bidireccional. Él le gusta ser mediático, pero también la prensa busca estar constantemente, Ujú, bueno, mostrando lo que él hace o incluso deja de hacer. Entonces, bueno, ujú. sentarse a escribir sobre eso, a ver, fue primero con pesadumbre, te animaste en el camino, no quisiste saber más nada de mi ley. No, mira, ante tu pregunta original de por qué me puse a escribir sobre mi ley, te contestaría que por desgracia, porque lo que pasó fue que a fin del año pasado, digamos, en los últimos meses del año pasado, yo andaba muy obsesionado con el tema de armar una novela Interactiva. hipervínculos, Ajá. vínculos interactiva. Quería probar ese sistema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque me parece que vale la pena tratar de trabajar con las herramientas que tenemos, ¿no? En vez de dejarlas de lado. Y resulta que, bueno, empecé a hacerlo con un par de temas que se me cruzaban, pero me distraía porque estaba muy obsesionado también por mi ley, por lo que estaba pasando en la Argentina, por Ujú. esas elecciones y demás. Entonces en un momento dije, bueno, ¿será que tengo que cruzar, digamos, mis dos obsesiones de este momento, la novela interactiva por un lado, mi ley por otro, y hacer esta novela sobre él? Y bueno, y así fue, lo hice, bastante rápido y bastante así como excitado. Y ahora estoy en contra, de algún modo, de haberlo hecho, por esto que te decía recién.
porque me da la sensación de que seguimos centrándonos en el personaje cuando lo que importa es lo que está haciendo con el país. Yo escribía hace relativamente poco en El País, en el diario El País, una columna diciendo que dejemos de hablar de él, y cuando tengamos algo que decir sobre él, porque haya hecho Mm, alguno de estos desaguisados clásicos, que escribamos dos líneas sobre él y usemos el resto del espacio para contar algo que está pasando en la Argentina bajo su gobierno. Porque si no, estamos cayendo una y otra mm, vez en su trampa. Con lo cual, y para terminar así, para resumir, digo que estoy en contra de mi novela, mm. lo cual es un poco incómodo a veces, Sí, pero bueno, sí. es lo que hay. Bueno, ya cuando uno deposita las palabras allí, pues no se puede recoger, ¿no? Uno es víctima de sus obras también. Ya está. Sí, Ahí así está. es. Pero entiendo y fíjate, lo pensé. Es decir, si hay rechazo a, digamos, un personaje, bueno, ¿por qué escribir de él? Bueno, a veces es importante también comprenderlo, eh, tratar de Mm, acercarse a él, a ver si hay algún punto de encuentro. Me parece que no lo hay entre tú y Milei. Veremos en un futuro, ¿no? ¿Qué dice la economía argentina? ¿Dónde podemos, ujú. Martín, relacionarnos con este libro? Qué interesante, porque, bueno, es de todos los libros que hemos hablado aquí, que has presentado a la prensa, este es diferente. Creo que hay un Sí. paso más, ¿no? ¿Cómo podemos, lo descargamos igual por Amazon, las plataformas, y ahí se da la interactividad, o es otra plataforma? No, es una vida totalmente distinta, Ujú, y de hecho yo casi que dudo en llamarlo un libro, porque no tiene la forma de un libro, ujú, digamos. Esto está en la página de una revista que se llama Anfibia, es una muy buena revista digital argentina, y que hace 3 meses más o menos su redacción se quemó casi completamente. Parece que fue un accidente, pero bueno, lo cierto es que perdieron allí casi todo. Entonces, a mí se me ocurrió entregarles, digamos, donarles esta novela para que los $2 que cuesta tener acceso y descargarla, bueno, sirvan para la reconstrucción de la redacción. Así que está allí, en esta página de Anfibia, se entra allí y se encuentran las vidas de JM, y creo que cuesta eso, creo que cuesta $2 o así entrar, y ahí uno puede empezar a cliquear y a leerla de una manera totalmente personal, que es algo que a mí me da mucha curiosidad, porque cuando tú escribes un libro, no sabes cómo va a leerlo cada uno, pero sabes qué va a leer cada ujú, uno, por lo ujú. menos, porque hay un texto que empieza y termina. En cambio, aquí yo no sé qué va a leer cada uno, Sí, porque según vaya cliqueando, va armando una historia distinta, ¿no? sí. Bueno, aunque no lo creas, puedes tener incluso aún más certeza sí le aplican para medir las estadísticas. Entonces tú puedes ver, bueno, qué tuvo más clics en la historia, cuál es el Mm, texto que más se leyó. O sea, si todo tiene su... Oye, quizás una manera de leer, bueno, no sabes cómo lee la gente, pero sí que mm. está leyendo, puedes tener quizás más certeza, que también es lo bueno de la tecnología. Te agradezco mucho, Martín, que hayas tomado, siempre tienes un tiempo para nosotros, para Venezuela, y espero verte pronto por nuestro país. Mucho Al éxito. contrario, Shirley, muchas gracias. Sí, me debes el cafecito Te después. debo tu Bueno, un gusto. guayollito. Aquí está, mira, aquí te está esperando, aquí está la taza. Flor de Muy bien. Arauca, una maravilla. Te mando un Ahí. abrazo. Gracias, Martín. Abrazo, gracias. Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, bueno, nos ha presentado Vidas de Julio Méndez, Vidas de JM, que bueno, hace similitud con Javier Milei. De hecho, ha tomado parte de la vida de Milei para construir este personaje. Es una obra interactiva. Esto acaba de salir y lo tuvimos hoy aquí en Shiri Radio en exclusiva para Circuito Onda. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.